del sprint es la capacidad física más importante en el rugby. Es la que determina la mayoría de jugadores dominantes. Es la que te hace hacer más ensayos, que más ojeadores estén pendientes tuya y los que más entrenadores te van a respetar. Vas a ser la admiración de tus compañeros si consigues un buen sprint. Y te voy a explicar exactamente cuál es el mejor proceso, el más rápido, el más fácil, el más sencillo para llegar a todo esto. Así que quédate en este vídeo porque empezamos. Lo primero que tenemos que entender es que en el rugby la mayoría de sprints, el 85% de los sprints son por debajo de los 30 metros. Y nos puede venir la idea a la cabeza de decir, si la mayoría de sprints son por debajo de los 30 metros, lo que tendré que hacer es mejorar mi aceleración. Cuando hablamos en preparación física de aceleración, que esto parece que se va a dar por hecho, pero hay mucha gente que no lo entiende, son sprints que van de los 5 a los 20 metros. Básicamente, 5 o 30 metros. En jugadores de rugby, en acelerar a partir de los 30 metros es cuando se empieza a dar el pico máximo de velocidad. Es decir, cuando de verdad estoy corriendo a mi máxima velocidad. Lo que yo entendería de verdad como correr a tope. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un sprint, ves que los primeros metros pues tienes que ir acelerando poco a poco. Pues esa capacidad es la que se trabaja cuando estás de los 5 a los 15 metros. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí es cierto que la mayoría de sprints ocurren por debajo de los 30 metros, pero el 75% arranca de este movimiento. Si yo empiezo un sprint corriendo hacia adelante, aunque sea el trote, aunque sea un ritmo sencillo, aunque sea un ritmo fácil, cuando yo vaya a cambiar de dirección, voy a alcanzar antes mi velocidad máxima que si empiezo completamente separado como estaría empezando un velocista. Esa es la diferencia en cómo debe entrenar el sprint un jugador de rugby y un velocista. Sí que es verdad que los fundamentos son los mismos y lo vamos a ver ahora, pero tenemos que tener esas correspondencias, tenemos que ver qué es lo que nos hace distinto y atacarlo. Pero como digo, los fundamentos son los mismos. El 75% son en movimiento. Entonces, teniendo esto en cuenta, tendríamos también que meter un día a la semana de velocidad máxima. Es decir, de sprints que vayan entre, pongámosle, entre 20 y los 50 metros. Con un volumen de unos 150 metros en total. Entonces, ¿qué entrenamiento podría caber a esto? Pues podría caberle un 4 por 30 metros. Sí, un día tenemos que dedicarlo a esto. ¿Podría caber un 4 por 30 metros? Sí, porque 4 por 30, 120, que es menos de 150. Ese entrenamiento sería un buen volumen. ¿Podría caberle también un 3 por 50? ¿O un 3 por 40? Sí, podría. Entonces, ahí tendríamos el primer día de velocidad máxima. Si queréis más información acerca de la preparación física en jugadores de rugby, cómo debe un jugador de rugby prepararse físicamente, suscribiros a el mejor canal de YouTube de preparación física en rugby, sin duda alguna, os lo garantizo. Entonces, como sabemos que la velocidad máxima es súper importante porque alcanzamos nuestra velocidad máxima si empezamos desde movimiento, que es el 75% de los sprints, a partir de los 15 metros, digamos, ahí empezamos a coger nuestra velocidad máxima, nuestro pico de velocidad máxima. Este tipo de entrenamientos es fundamental. Y podríais preguntaros, bueno, pero si realmente, si yo en el rugby empiezo desde movimiento, ¿por qué no voy a empezar desde movimiento en mi entrenamiento de velocidad? Pues muy sencillo. Porque cuando ya tenemos a la semana aproximadamente 2 y 2 son 4 de entrenamiento y otras 2 de partido, más el calentamiento, son unas 6 horas a la semana de rugby. Os puedo garantizar que hasta que no son los jugadores de rugby, os lo digo yo porque los entreno, hasta que no lo son súper top, súper profesionales, no pasan de estas 6 horas de entrenamiento de rugby. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos otras 4 horas, digamos 4 o 5 horas si estamos en temporada, tenemos otras 4 o 5 horas para decir, voy a centrar este entrenamiento en la mejora de mis habilidades físicas, en ser más grande, fuerte y rápido, en ponerme hecho un toro y una vez aquí voy a potenciar todo esto, porque en preparación física ocurre que el cuerpo al final se satura de darle siempre lo mismo. Si yo le estoy dando siempre sprints al cuerpo con una previa carrera previamente, como está bien dicho,
previamente tengo una carrera y yo hago el sprint, ¿por qué no voy a salir un poquito de todo esto y voy a empezar entrenamientos dirigidos a la condición física, a hacerme grande, fuerte y rápido, que es como de verdad voy a empezar a mejorar? Entonces, tenemos que un día a la semana lo vamos a dirigir a la velocidad máxima. Claro, aunque esto esté dirigido a la velocidad máxima, sabemos que hasta que no llegamos a los 15 metros no estamos alcanzando nuestro pico máximo de velocidad. Entonces no estaríamos empezando a utilizar la velocidad máxima. Desde los 0 metros a los 15 estamos trabajando nuestra aceleración. Porque, diré más, el 85% son menos de 30 metros, pero es que el 80% son entre 5 a 10 metros. El 80% de nuestros sprints en rugby son entre 6 y 10 metros. Lo cual, aunque esto lo empieces con carrera previa, la aceleración es súper importante. Entonces, si un día lo hemos dedicado a la velocidad máxima, el otro día lo vamos a dedicar a la aceleración. De los cuales vamos a meter sprints de 5 a 20 metros con un volumen de 100 metros. ¿Qué me cabería ahí con unas cuentas rápidas? 5 por 20 metros. Fácil y sencillo. En cuanto a la recuperación, por cada 10 metros de sprint voy a recuperar 1 minuto. Es decir, si estoy haciendo series de 40 metros voy a recuperar 4 minutos. Si estoy haciendo series de 20 metros, 2 minutos. Porque cada 10 metros tengo 1 minuto de descanso. Eso sería más o menos cómo tendréis que preparar vuestras sesiones de velocidad. Si lo que queréis es un entrenamiento individualizado a vosotros para ser grandes, fuertes y rápidos, para que todo el mundo se fije en ti, para que hagáis más ensayos, para que rompáis la línea, para que vayáis al contacto con más contundencia, mandadme un mensaje al correo que os voy a dejar aquí abajo con el asunto físico y empezamos a trabajar juntos, uno a uno. Tenemos que entender que es súper importante todo esto. Y como digo, tenemos entre partido 5 minutos de recuperación cuando alcanzo mi velocidad máxima, porque el 90% del tiempo alcanzo en cada sprint el 90% de la velocidad máxima. Eso es otro punto por el que nos hace saber que la velocidad máxima es súper importante en jugadores de rugby, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, si el 90% de los sprints alcanzo mi velocidad máxima, mucho ojito con esto, porque es que además ocurre que cuando yo estoy trabajando la velocidad máxima, también estoy trabajando la aceleración, porque si yo hago un sprint de 30 metros, los primeros metros no quiere decir que me estoy tocando el nabo a 2 manos. No, claro que no. Tengo que salir los primeros metros a muerte. Entonces estoy matando 2 pájaros de un tiro. Pero sí que es verdad que aquí no somos especialistas en la velocidad. No somos super sprinters de élite. Y cuando me estoy enfocando más en la aceleración, pues los primeros metros soy mucho más explosivo. Porque además lo tengo que pensar. Tengo que pensar que estoy arrastrando tierra hacia atrás, que estoy empujando fuerte. Y en cambio, cuando estoy trabajando en mi velocidad máxima, tengo que poner mi cadera en un ciclo posterior, que tengo un vídeo hecho, echarle un ojo al canal de YouTube de cómo llevar el ciclo posterior, de cómo entrenar eso. Y entonces tengo que reducir el tiempo de contacto. En fin, hay unas ciertas particularidades técnicas que solamente lo saben los atletas que entreno, los jugadores de rugby que entreno, por supuesto. Pero quiero que sepáis que con esto tenéis más que suficiente para saber cómo llevar vuestro entrenamiento de velocidad. Un par de días a la semana, uno de aceleración, otro de velocidad máxima. Así que esto es lo que necesitáis. Compartir este vídeo si te ha gustado. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Pum!